Se producen y se venden a los consumidores porque gigantes de la industria como Monsanto, DuPont, Dow, AgriScience y Cargill ejercen una presión enorme sobre la demanda y cuentan con el respaldo de un socio potente, el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones, incluido el Departamento de Agricultura y de Estado, la Agencia de Alimentos y Medicamentos FDA, la Agencia de Protección Ambiental EPA e incluso el sector de defensa. Un denominador común. ¿Sabe qué tienen en común el agente naranja, la sacarina, la hormona del crecimiento bovino, la soja transgénica y las primeras armas nucleares? Todas fueron creadas o distribuidas por Monsanto. El primer producto de Monsanto fue la sacarina, que más adelante se demostró que era carcinógena. Además, estas gigantescas megaempresas estadounidenses que producen y distribuyen organismos transgénicos tienen desde hace mucho tiempo una conexión sordida con el Pentágono, al que suministran productos químicos muy destructivos como el agente naranja y el napalm, que se usaron para defoliar las selvas de Vietnam en los años 60 y 70 y que expusieron a centenares de miles de civiles y de soldados estadounidenses a una dioxina mortífera. Uno de los compuestos más tóxicos que se conocen. Reflexiona un momento. Monsanto, Cargill, DuPont quieren que les confiemos lo más importante que ingerimos, nuestros alimentos. La alimentación es poder. Cuando se usa para matar selectivamente a la población, es un arma de destrucción masiva. Puede que usted no se dé cuenta, pero los Rockefeller y compañía sí. Hoy en día la población entera es utilizada como ratas de laboratorio en un masivo experimento humano que no está sujeto a ningún control ni norma sobre estos productos completamente nuevos, no probados y potencialmente peligrosos. Las cuestiones de la seguridad alimentaria y la salud pública no se consideran vitales cuando entran en conflicto con los beneficios, y quien encabeza su desarrollo es una empresa con un largo historial de fraude, encubrimiento, soborno, engaño y desprecio por el interés público, Monsanto. Pero los organismos transgénicos de Monsanto tienen una cara todavía más oscura. Resuman despoblación, es en el sentido de reducir la población del planeta a través de lo que comemos. ¿Les sorprende? Una de las principales organizaciones que trabaja discretamente para lograr la despoblación del planeta es la Fundación Rockefeller. En el año 2001, una empresa biotecnológica de propiedad privada, Epicit, financiada por la fundación, anunció que había desarrollado con éxito lo último en cultivos transgénicos, el maíz anticonceptivo. Se dijo que era una solución para la superpoblación del mundo. Lo último que ha hecho la Agencia de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos ha sido poner en práctica nuevas políticas que permiten a las empresas de ingeniería genética, en su mayoría grandes agroindustrias, lanzar al mercado todos los organismos transgénicos que quieran sin consultar a la gente. Si lo analizamos bien, no es solo que el césped modificado genéticamente necesite menos agua o que los tomates transgénicos duren mucho más tiempo en las estanterías. La ingeniería genética indica en diferentes estudios que las patatas, el arroz y otros alimentos transgénicos tienen como efecto secundario reducir la fertilidad de los roedores en la segunda y tercera generación, fertilidad reducida, eugenesia, despoblación. Además de los rasgos conocidos para los que estos organismos se están modificando, existen otros rasgos que se les incorporan discretamente como un caballo de Troya para provocar cambios biológicos en el cuerpo humano. En un estudio pionero dirigido por Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, se descubrió que los pesticidas utilizados en los cultivos pueden ser un disruptor endocrino.
El glisofato, entre comillas, ingrediente que se utiliza en el herbicida Roundup, aumenta la cantidad de anomalías congénitas en los animales. Estas anomalías incluyen desde una afección denominada ciclopia, en la que se desarrolla un único ojo en el centro de la frente, hasta otras como los mortinatos, el cáncer y los abortos espontáneos. Retrocedemos a la década de los 80. La financiación de la Fundación Rockefeller durante los años 80 perseguía un objetivo concreto: averiguar si era factible y comercializar las plantas transgénicas y, en caso afirmativo, propagarlas por todas partes. Era la nueva eugenesia y la culminación de una investigación anterior, realizada en los años 30. También se basaba en la idea de que los problemas humanos pueden resolverse a partir de manipulaciones químicas y genéticas, como medio definitivo de control social y de ingeniería social. Los científicos de la Fundación, de acuerdo con su diabólico plan, buscaban formas de hacerlo reduciendo las infinitas complejidades de la vida a modelos sencillos, deterministas y predictivos, elaborar mapas de las estructuras genéticas para corregir problemas morales y sociales como la delincuencia, la pobreza, el hambre y la inestabilidad política. En 1973, con el desarrollo de técnicas fundamentales de ingeniería genética, se pusieron en marcha. De hecho, la proliferación de los transgénicos es la guinda del pastel del negocio agroindustrial. En los años 50, la Facultad de Empresariales de Harvard desarrolló una cosa que también comercializaron los Rockefeller, llamada Proyecto Agroindustrial. Ray Golder era profesor de la Facultad de Empresariales y John Davis era consejero del Departamento de Agricultura. Davis y Goldberg desarrollaron una estructura de cartel para la agricultura basada en el sistema por el que las grandes empresas petroleras controlaban de forma monopolística el mercado mundial del petróleo. Tampoco sorprende que esto surgiera de los Rockefeller. Fue un proyecto que avanzó paso a paso, empezando por el zumo de naranja producido en Florida, de modo que los agricultores naranjeros de Florida se convirtieron en el eslabón más débil de la cadena en lugar de ser el más importante. En la cadena alimentaria humana, los productores son el elemento más importante, no el menos importante, pero con el sistema agroindustrial todo se basó en la eficacia y en la rentabilidad máxima para el cartel que dominaba la cima de la pirámide. Este sistema se ha perpetuado en los años 80, 90 y sucesivamente gracias a la globalización. Hoy en día existen más o menos de 20 a 30 grupos empresariales gigantes, de los que unos 4 grandes se dedican a los transgénicos como Monsanto, y hay algunos más pequeños como Bayer, el que produce la aspirina en Alemania. Pero todos actúan como un cartel agroindustrial que monopoliza todas las semillas esenciales del mundo. Compran las empresas de semillas independientes, tanto si producen buenas o malas semillas, y las monopolizan. Sin embargo, el control de las semillas por parte de la agroindustria es solo uno de los aspectos del plan diabólico de la élite para controlar el mundo. Como en el caso de la debacle financiera que la élite orquestó entre bastidores, el aumento récord de los precios del grano y los alimentos es un elemento fundamental de una estrategia a largo plazo de los hermanos Rockefeller para organizar la cadena alimentaria mundial de acuerdo con el mismo modelo monopolístico que utilizaron para el petróleo y la medicina mundiales. ¿Cómo lo hicieron? Desregulación y especulación. En el año 2007 todo se detuvo en seco, la burbuja financiera explotó y los especuladores empezaron a perder miles de millones. Había que alimentar la bestia de Wall Street, mientras que los especuladores y los analistas financieros reclamaban a voces un mayor libre comercio para compensar la debacle. Los estafadores, los especuladores y los grupos con intereses especiales presionaron para que los mercados se desregularan completamente. Todo iba a convertirse en presa fácil. El mundo estaba a la venta. Al presionar para desregular totalmente las exportaciones de trigo, el gobierno estadounidense vendió a los cultivadores de trigo de la nación a las empresas depredadoras que forman el cartel mundial del grano y a los especuladores de materias primas.
de regular la especulación del grano y crear condiciones favorables para las manipulaciones especulativas sin restricciones del mercado, eliminando la regulación de los derivados de las materias primas agrícolas, pasó a ser práctica habitual, una práctica de especulación de los alimentos con posibilidades ilimitadas. Esta desregulación histórica sin precedentes abrió una brecha inmensa en la supervisión gubernamental de las operaciones de derivados, una brecha que finalmente facilitó la especulación de estos productos que condujo al colapso financiero de los subprime en 2007. Naturalmente, la desregulación que efectúa el gobierno abre la puerta al control privado, otra forma de regulación de los grupos corporativos más grandes y poderosos de cualquier industria. Ese fue desde luego el caso de la agricultura. Las 4 grandes empresas que forman el cartel del grano dominan el mercado mundial de este producto desde los años 70 hasta la fecha. Estaban conchavadas con los grandes operadores de derivados de Wall Street, como Goldman Sachs, JP Morgan, Chase y Citigroup. Hacia finales de 2007, Washington había desregulado completamente las operaciones de los derivados alimentarios y las existencias de grano del gobierno de Estados Unidos habían desaparecido. Había vía libre para aumentar drásticamente los precios de los productos alimentarios. En 1991, Goldman Sachs ofreció su propio índice de materias primas, un derivado que seguía todas las materias primas, desde metales hasta energía, desde petróleo hasta productos alimentarios, soja y trigo. La codicia se apoderó de Wall Street y con ella la capacidad de manipular a voluntad el precio de los alimentos básicos en todo el mundo. El Goldman Sachs Commodity Index redujo los alimentos a una fórmula matemática. Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, AIG, Bear Stearns y Lehman Brothers. Los especuladores y los fondos de cobertura de alto riesgo en paraísos fiscales apostaban por el precio futuro del grano sin necesidad de que al final se produjera la entrega real de trigo o maíz. Los alimentos dejaron de ser un bien físico para nutrir al mundo y pasaron a ser un instrumento financiero virtual e ilimitado. Los imperios empresariales se expandieron como nunca hasta entonces, lo que los enriqueció hasta límites ni siquiera soñados. El grano estaba ahora totalmente desconectado de la oferta y la demanda cotidianas y provocó un cataclismo en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que desde el 2004 los precios de los alimentos han aumentado de media un 240% en el mundo, una cifra sin precedentes que ha sacudido la producción y el sistema de distribución mundial de alimentos. El mercado ya no estaba dirigido por personas relacionadas con la industria alimentaria, sino por los nuevos dueños del casino de la oferta del grano, de Wall Street a Londres, pasando por muchos más. La burbuja del .com siguió a la burbuja inmobiliaria y se transformó en burbuja alimentaria. Centenares de millones de personas murieron de hambre. La mayoría en el tercer mundo eran la plebe. Los comilones inútiles, los sudamericanos, asiáticos y africanos sucios, enfermos y medio desnudos, un puntito en el mapa de las redes empresariales dominantes, una estadística sin importancia para la mayoría, salvo para los más astutos que mueven los hilos del imperio. Para ellos, el ejército de 1.000 millones de zombies era un indicador clave de que su plan maestro para despoblar el mundo iba tal como estaba previsto. Los alimentos se convirtieron en una materia prima como el petróleo, el estaño o la plata, de modo que un grupo reducido de poderosos operadores iniciados podía controlar su escasez y su precio. Existe un intricado vínculo entre las personas que controlan los alimentos y las personas que controlan los medicamentos. Son una parte fundamental del control que la élite ejerce sobre la población. El cartel mundial de la medicina, lo de Rockefeller, el cartel mundial de la medicina de Rockefeller. La familia Rockefeller alrededor de 1908 decidió que podía ganar mucho dinero en la incipiente industria farmacéutica. Es más, ¿por qué pararse ahí?
Vamos a convertir la práctica de la medicina en su integridad en Estados Unidos en medicina farmacéutica basada en la industria petroquímica. Como ya estaban en el negocio del petróleo, parecía lógico, de modo que encargaron un estudio llamado el informe Flexner, cuyas conclusiones destruyeron totalmente todas las formas tradicionales de la medicina que se practicaban por entonces en Estados Unidos, afirmando que éstas carecían de valor y no eran científicas. Por supuesto, había muchas variedades rodando por Estados Unidos en aquel momento, pero este fue un ataque comercial contra todas las formas de medicina tradicional para reemplazarlas con la medicina farmacéutica de los Rockefeller. Esto hizo que las facultades de medicina homologadas enseñaran desde entonces únicamente medicina farmacéutica y que no existieran facultades que no enseñaran medicina farmacéutica. Fue una conquista comercial del sistema médico y no ha parado de crecer con los años hasta el punto actual de que bajo la nueva Ley Nacional de Sanidad se ha lanzado un subrepticio programa para describir todos los tratamientos permitidos y todos los diagnósticos permitidos. Para todas las enfermedades y trastornos, como en un mapa gigante, si estás en el Sistema Nacional de Sanidad tendrás que pasar por ello. Te harán tal diagnóstico y tendrás que tomar la medicina correspondiente. Si la rechazas o no estás de acuerdo, se pueden poner pequeños transmisores en la medicina para comprobar que te la tomas. Este es el último grito y a esto nos enfrentamos en un futuro. Un mundo feliz. Nos veremos encerrados en un sistema inaugurado por los Rockefeller en Estados Unidos y extendiendo al mundo entero y promocionando como la única práctica médica posible. Mentalidad de la cuna a la tumba. El cartel de la medicina es un conjunto de instituciones y organizaciones, algunas de ellas estatales, otras no, que trata de meter a toda la humanidad del planeta en un sistema de asistencia médica de la cuna a la tumba. Suena bien, pero lo que significa en realidad es que la gente será atacada durante toda su vida por productos tóxicos y destructivos y diagnósticos innecesarios. Esto debilitará a poblaciones enormes, de la misma manera que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Lo que quiero decir es que incluso antes de nacer, los niños del mundo industrializado están considerados y etiquetados como pacientes sanitarios. El nacimiento es considerado por los médicos un acontecimiento sanitario, de modo que de inmediato aparecen medicamentos para las madres y para los niños. La vacuna contra la hepatitis B, que es una vacuna altamente tóxica, se les da a todos los niños de Estados Unidos, a menos que los padres la rechacen explícitamente antes de que el niño salga del hospital después de nacer, de modo que incluyen a las personas en el sistema sanitario desde el nacimiento. La consecuencia de esto es que si una persona recibe de media 30 o 40 diagnósticos en toda su vida de varias enfermedades o trastornos mentales, está atrapado en el sistema, tiene médicos, especialistas, se les administran sustancias tóxicas para estos diagnósticos, se pone enfermo, se debilita y el médico afirma que es por culpa de la enfermedad, no de la sustancia administrada para diagnosticarla, y se siguen dando estas medicinas y la gente se muere, queda afectada y el sistema sigue así hasta la muerte. De hecho, en un estudio realizado en Inglaterra se mostraba que de media una persona en el Reino Unido tomaba 14.000 pastillas durante toda su vida. Se referían a pastillas prescritas contando las que se administran sin receta. La cifra llega a los 40.000 durante toda una vida. Yo diría que esto sí es asistencia de la cuna a la tumba, pero en realidad es una guerra química, eso es lo que es. La prueba directa de que el sistema sanitario estadounidense mata a 225.000 personas al año, de las de que 100.000 morían debido a medicamentos homologados por el organismo federal correspondiente a la FDA, lo que significa 2.25 millones de personas. Cada 10 años apareció por primera vez en el boletín de la Asociación Estadounidense de Medicina el 26 de julio del 2000. En un estudio titulado ¿Es la salud de Estados Unidos realmente la mejor del mundo?, de la doctora Bárbara.
Starfield, que por entonces trabajaba en la Academia para la Salud Pública Johns Hopkins, es decir, la FDA es cómplice y responsable previo y posterior a los hechos. No es que mire para otro lado mientras pasa todo esto, sino que la FDA participa en todo esto porque homologa medicamentos a sabiendas de que son tóxicos. Las empresas farmacéuticas fundamentales son clientes de la FDA, que trabaja para esas farmacéuticas. No se trata de un organismo de control en el sentido amplio de la palabra. Pero en última instancia, ¿por qué la FDA aprobaría medicamentos peligrosos? Como he dicho, las farmacéuticas son los mejores clientes de la FDA. Todo se reduce a una especie de cruel indiferencia ante la vida humana que ya practicaban los nazis, y que hay que ver cómo justificar, cómo explicar tal cosa. Es un hecho, son cosas que existen, hay gente que puede compartimentar perfectamente lo que piensa, puede ignorar determinadas situaciones situaciones horribles que ni usted ni yo podríamos ignorar jamás. Así es como son. El objetivo global de las farmacéuticas y del cartel de la medicina es detentar el control de las poblaciones. En otras palabras, debilitar la capacidad de la gente para pensar, para sentir, para tener experiencias vitales, para comprender lo que le está haciendo y quién se lo hace. Evidentemente, este es un sistema perfecto para hacerse con la gestión y el control global del mundo, porque el objetivo de la globalización es un sistema de gestión global, políticamente hablando, lo que algunos llaman un nuevo orden mundial. Pero cómo ponerle semejante venda sobre los ojos a las personas si son libres, están atentas y son independientes? Lo que necesitan son poblaciones tan débiles como sea humanamente posible, y resulta que la manera más eficaz de conseguirlo es drogando masivamente a estas poblaciones, y esto se consigue mediante la medicina farmacéutica, y es exactamente lo que está ocurriendo en todo el mundo. Las estadísticas están ahí para demostrarlo. Si sumamos a la cifra de muertos la cantidad de gente que queda afectada o que sufre reacciones adversas graves ante algunos medicamentos, y me refiero a reacciones muy fuertes que se dan anualmente en Estados Unidos, estaríamos hablando de una base de entre 30 y 40 millones de personas de población debilitada. Esa gente no puede pensar, no puede funcionar, se les engaña fácilmente, prestan oído a lo que les dicen, las autoridades siguen sus órdenes. Esta es la operación, esta es la conspiración. Si lo prefiere, esto es lo que está pasando. Pongo un ejemplo. África. A mediados de los años 70, la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, anunció que había eliminado la viruela en África. Fue una de esas ocasiones para festejar con champán, la mayor victoria médica de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. Luego, casi 10 años después, obtuve información exclusiva de una fuente absolutamente fiable sobre una reunión secreta en Ginebra que se celebró poco después de que la OMS anunciara su victoria. En esta reunión se decidió que nunca se volvería a usar la vacuna de la viruela. ¿Por qué? La respuesta es evidente: porque provocaba viruela, daba lugar a muchos casos de viruela. Era una vacuna altamente peligrosa. De hecho, esto ha sido un secreto a voces durante décadas. Los médicos lo saben, los investigadores lo saben. Robert Gallo del Instituto Oncológico Nacional lo sabía. Él fue quien declaró que si se le administraba una vacuna como la de la viruela a poblaciones a las que se les ha suprimido el sistema inmunitario, se arriesga uno a matar a ingentes cantidades de personas. ¿Qué es lo que ocurrió? De modo que la Organización Mundial de la Salud puso esta vacuna en un estante para no volver a usarla jamás. Evidentemente, la pregunta que surge es: ¿qué pasa con su afirmación de que habían erradicado la viruela en África? Lo cierto es que cuando les aplicaron esa vacuna contra la viruela a tantos millones de personas, ya no mostraban abiertamente los síntomas ni las señales de la viruela, las lesiones en la piel y todo eso. Pero en el tercer mundo comenzaron a desarrollarse otras enfermedades que carecían de nombre. La gente empezó a caer como moscas. Aparecían, por ejemplo, con posibles meningitis. En otras palabras,
Todos los diagnósticos fueron desviados, incluso la gente a la que le diagnosticaron SIDA en el tercer mundo había recibido la vacuna de la viruela, pero se llamó SIDA. Esa es la tapadera que oculta el gigantesco crimen de la Organización Mundial de la Salud en el tercer mundo y en concreto en África. Es una historia escalofriante y realmente nunca se ha contado. Orden del caos. Por muy difícil que pueda resultar el asunto, estamos presenciando un caos controlado. A la élite no le interesa que haya gente manifestándose en las calles o saqueando edificios. El tipo de caos que quiere crear se da en el cuerpo humano. En otras palabras, es el caos de ser envenenado. Supongamos que una persona toma un veneno leve, entonces verá cómo se perturba su organismo, no se sentirá contenta, estará confusa, fatigada, no podrá vivir su vida plenamente, se sentirá medio muerta. Si durante todo el tiempo de vida de una persona se le va echando fármacos de Rockefeller uno tras otro durante toda la existencia, ¿qué le va a empezar a suceder hacia la mitad? El caos de estar intoxicado, literalmente envenenado, pero todo será interno. Todo estará hasta cierto punto controlado por otros fármacos como sedantes o tranquilizantes. Ahora vemos a millones o quizás incluso miles de millones de personas que no son más que la cáscara de lo que eran. Están muertos, muertos que andan y son sumisos, obedientes, están en el sistema. El Estado global y el cartel de la medicina van cogidos de la mano, son una misma cosa. Están en el mismo equipo porque a los más altos niveles, no hablo de los soldados rasos, ellos saben que el efecto general del imperio farmacéutico es destruir, debilitar y atrofiar la vida humana. El Estado global necesita poblaciones débiles, ¿es lo que quieren? ¿Cómo conseguirlo? Gracias a sus amigos médicos. Esa es la operación oculta que tapa todo el plan, porque hay que hacerse la pregunta, ¿cuáles son los medios del Estado global? ¿De qué manera puede controlar la mente, los cuerpos y la confianza de los ciudadanos de aquí en adelante? ¿Cómo puede lograrse tal cosa? Una de las maneras más eficaces es meter a la gente en un sistema, desde la cuna hasta la tumba, que les diagnosticará no solo enfermedades, sino otros aspectos como por ejemplo los trastornos mentales. Estos exigen fármacos gravemente tóxicos que debilitan y atrofian aún más la gente. Aquel está clínicamente deprimido o tiene un trastorno bipolar, de modo que todo lo que dice lo provoca ese trastorno. No tenemos por qué hacer caso de su cháchara revolucionaria o de su, por si a decir, penetrantes análisis de los gobiernos globales, porque el tipo tiene un trastorno mental que le desacredita, necesita medicación, hay que darle medicinas, las medicinas lo debilitan y lo confunden, y así sucesivamente. Que quede claro, las dos entidades del gobierno global y el cartel global de la medicina avanzan juntas por el mismo camino. Pero este plan secreto tiene otro aspecto que debemos analizar: el Codex Alimentarius, la despoblación sigilosa. El Codex Alimentarius, Código de los Alimentos en latín, que las Naciones Unidas crearon en 1961 con el mandato de proteger la salud de los consumidores, es una colección de normas dominada por la industria y una organización que cuenta con el patrocinio de la ONU y que bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estableció directrices para el comercio mundial de alimentos. A pesar de no tener en principio rango de ley, el Códex ha pasado a tenerlo de hecho porque lo administran la OMS y la FAO, que lo financian y lo dirigen a petición de la ONU. En 1994, la Organización Mundial del Comercio, OMC, sustituyó el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, que disponía de poder real para sancionar el comercio, por el Códex y otras normas y directrices como medio de armonizar mundialmente los estándares alimentarios y facilitar así
el comercio entre los países. Dicho de otro modo, una vez ratificadas y aprobadas, las directrices, normas y regulaciones del Codex pasan a ser obligatorias para cualquier país que sea miembro de la OMS. Que haya organizaciones internacionales que se preocupan por nuestro bienestar y por la nutrición y la dieta de la humanidad suena espléndido en teoría, pero el Codex tiene poco que ver con salvar vidas y todo que ver con los planes de las élites de despoblar el mundo. El recientemente aprobado plan alemán del Codex afirma que no puede venderse ninguna vitamina, hierba o mineral con finalidades preventivas o terapéuticas. Los niveles de eficacia de los suplementos se verían muy limitados. Todos los suplementos vendidos a naciones miembros del Codex o en su territorio necesitarían aprobación según estas directrices draconianas. ¿Por qué se hace esto? Porque los nutrientes vuelven a la gente más inteligente, más fuerte, más libre e independiente. Hay que destacar que el Codex es el enemigo de todos, excepto de aquellos que se benefician de él. Existe una relación directa, práctica, con quienes cometieron crímenes horrendos contra la humanidad durante el régimen nazi. Uno de los que fueron declarados culpables fue el presidente de la corporación IG Farben, Hermann Schild. Su empresa era la principal industria química del mundo y tenía un extraordinario poder económico y político, así como una gran influencia en el Estado nazi hitleriano. Farben producía el gas que se utilizaba en las cámaras de gas nazis y el acero para los ferrocarriles construidos para transportar a la gente hacia la muerte. ¿Qué tiene que ver esto con el Codex? Las corporaciones y las personas tras la iniciativa son las mismas empresas que respaldaron la Alemania nazi. BASF, Hoesch y Bayer son 3 de las 8 principales empresas de pesticidas del mundo. Son empresas farmacéuticas, son empresas químicas, son empresas de alimentos transgénicos. Son las 3 empresas básicas en que su día formaron el cartel nazi de la química IG Farben. Farben construyó Auschwitz, el campo de concentración. Farben situó a Hitler en lo más alto y en el cargo de dirigente de Alemania. ¿Existe una relación evidente o me estoy imaginando cosas? Mientras cumplía su sentencia en la cárcel, Schmidt buscó una alternativa a la fuerza bruta para controlar a la gente y se dio cuenta de que es posible hacerlo mediante la alimentación que se le suministra. Al salir de la cárcel fue a ver a sus amigos de las Naciones Unidas y elaboró un plan para hacerse con el control de la alimentación en todo el mundo. Se creó de nuevo una comisión del comercio denominada Codex Alimentarius, con el pretexto de ser una comisión para la protección del consumidor. Pero el Codex jamás se dedicó a proteger a la gente, siempre ha perseguido el dinero y los beneficios a costa de la gente. El Codex es un arma que se utiliza para reducir el nivel de nutrición en todo el mundo. Por ejemplo, el Codex no establece límites para la mayoría de los productos químicos industriales peligrosos que pueden utilizarse en los productos alimentarios. En el 2001, 176 países, incluidos Estados Unidos, se reunieron y decidieron que 12 productos químicos orgánicos de una elevada toxicidad, entre los cuales figuran 9 pesticidas conocidos como contaminantes orgánicos persistentes, POPs, eran tan perjudiciales que había que prohibirlos. Según el Codex 7, los 9 POPs prohibidos volverán a estar permitidos en la producción de alimentos. En total, el Codex permite más de 3.275 pesticidas diferentes, incluidos aquellos de los que se sospecha que pueden ser carcinógenos o disruptores endocrinos. No se tienen en cuenta los efectos a largo plazo de la exposición a mezclas de residuos de pesticidas en los alimentos. ¿Les sorprende? Pues no debería. La guerra que se libra en todo el mundo hoy y se librará mañana no es en contra del terrorismo, sino en contra de unos seres molestos, los seres humanos, según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO. 3.000 millones de personas como mínimo morirán como consecuencia solo de la directriz sobre minerales y vitaminas.
Según el Códex, todos los animales productores de leche pueden tratarse con hormonas del crecimiento y todos los animales de la cadena alimentaria se tratarán con cantidades subclínicas de los antibióticos. El Códex llevará a la irradiación obligatoria de todos los alimentos salvo los que se cultivan localmente y se venden crudos. Estas regulaciones alimentarias son en realidad la legalización de una toxicidad obligada y la desnutrición. La OMS y la FAO calculan que de los 3.000 millones de personas que inicialmente se esperaba que fallecieran como consecuencia de las directrices sobre minerales y vitaminas del Codex, 2.000 millones morirán de enfermedades evitables debidas a la desnutrición como el cáncer, afecciones cardiovasculares, diabetes y muchas otras. Las que vivirán pertenecerán a las élites acaudaladas que podrán conseguir alimentos y otros nutrientes de origen saludable. Dado los avances científicos y tecnológicos, solo fue cuestión de tiempo antes de que Big Pharma y la familia Rockefeller empezaran a prestar atención a la tecnología genética y a la biología sintética y molecular. Vía artificial, ADN sintético que se autorreplica. Imagine una bacteria equipada con ADN artificial utilizada para producir una vacuna contra la malaria. Pues ya se está haciendo en California. O imagine una bacteria con genes sintéticos que se iluminan al detectar parásitos en el agua potable, pues ya se ha demostrado que es posible en el Imperial College. En la Tierra toda la vida depende de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN es el código de la vida. Las cadenas helicoidales que contienen los genes de todos los seres vivos del planeta se reducen a 4 moléculas básicas: un polímero largo de azúcares unido por un fosfato, adenina, citosina, guanina y timina, más conocidas para sus iniciales A, C, G y T. El orden de estas bases es lo que transmite la información genética. Y como estas moléculas son conocidas, pueden producirse sintéticamente y redistribuirse para diseñar genes totalmente nuevos. El fosfato se puede modificar de modo que un átomo de azufre sustituya a uno de oxígeno y la molécula resultante puede seguir emparejándose normalmente con ácidos nucleicos normales. La maquinaria celular normal puede usar estas moléculas sintéticas y se proporcionan a las bacterias, con lo que se crea un código genético más amplio. Pues bien, en uno de los adelantos más grandes de la historia reciente, los científicos han creado un genoma sintético que puede autorreplicarse. Han tomado una célula y le han modificado los genes introduciéndole el ADN de otro organismo y la bacteria se ha autorreplicado de modo que ha creado una segunda generación de ADN sintético. La célula se obtiene totalmente un cromosoma sintético hecho con 4 frascos de sustancias químicas en un sintetizador químico a partir de la información contenida en un ordenador. El organismo hará exactamente lo que el científico quiera. Es un ser vivo pero controlado por el hombre. Si el siglo XIX fue el de la revolución de la energía producida a partir de combustibles fósiles y el siglo XX el de la explotación del poder de los datos, este siglo será el del control de la biología. Lo que sorprende de todo esto es que la célula se ensambló y se le hizo cobrar vida en un laboratorio. Esta tecnología ha hecho cruzar un umbral a la humanidad. Es un punto de inflexión que marca la llegada a la mayoría de edad de una nueva ciencia llamada biología sintética, basada en la ambición de que algún día sea posible diseñar y producir un ser humano. Dicho de otro modo, se puede tomar un ADN cualquiera de la Tierra y crear organismos que jamás habían existido a partir totalmente de materiales inanimados. Los científicos están creando nuevas formas de vida, pero al mismo tiempo estamos creando formas de vida que el sistema inmunitario humano y el mundo nunca ha conocido. Por ello se revitalizan preguntas eternas sobre la importancia de la vida, en qué consiste, por qué es importante y qué papel deberían desempeñar los seres humanos en su futuro.
Los genes sintéticos se introducen en una bacteria a la que se ha desprovisto de su ADN original. Colectivamente estos sucedáneos del ADN/ARN se denomina AXN. Una propiedad destacada de las moléculas de AXN es que no son biodegradables. Los investigadores han desarrollado también enzimas que pueden sintetizar la AXN usando como molde una cadena de ADN, así como otros que pueden realizar la transcripción inversa del AXN en ADN. Esto significa que pueden almacenar y copiar datos igual que el ADN. Los investigadores sometieron una molécula de AXN a la selección natural artificial en el laboratorio mediante la introducción de mutaciones en su código genético. Al permitir que las diferentes versiones de la molécula compitieran entre sí para enlazarse con otra molécula, el equipo obtuvo una forma que se unía fuerte y específicamente al objetivo, como se esperaría que hiciera el ADN en las mismas condiciones. Esto convierte las moléculas de AXN en las únicas conocidas, además de las ADN y ARN, capaces de una evolución darwiniana. La herencia, es decir, el almacenamiento y propagación de información, y la evolución, dos de las características que distinguen la vida, se pueden implementar en polímeros distintos al ADN y al ARN. De la eugenesia a la genética. En realidad la biología sintética es una extrapolación lineal de la biología molecular y se encuentra a un paso de distancia de la eugenesia. Todo empezó con la familia Rockefeller. La iniciativa relativa a la ingeniería genética de la Fundación Rockefeller no fue una decisión de improviso, fue la culminación de la investigación que había financiado desde la década de los 30. A finales de los años 30, cuando la fundación todavía se dedicaba intensamente a financiar la eugenesia en el Tercer Reich, empezó a contratar químicos y físicos para promover la aparición de una nueva disciplina científica que denominó biología molecular para diferenciarla de la biología clásica. El biólogo Jacques Loeb del Instituto Rockefeller para la Investigación Médica había promovido la idea durante los años 20 tras concluir, a raíz de sus experimentos, que las larvas de equinodermos se podían estimular químicamente para desarrollarse sin fertilización, y que la ciencia llegaría a controlar los procesos fundamentales de la biología. Las personas vinculadas a las instituciones de los Rockefeller lo consideraron el medio definitivo de control social y de ingeniería social, la eugenesia. Los científicos, entre comillas, de la fundación aprovecharon ampliamente su trabajo en la eugenesia racial para desarrollar la idea de la biología molecular a partir del supuesto fundamental de que las manipulaciones químicas y genéticas podrían resolver, entre comillas, casi todos los problemas humanos. Entre comillas, el objetivo de la investigación era encontrar formas de reducir las infinitas complejidades de la vida a modelos sencillos, deterministas y predictivos. Quienes promovían la nueva biología molecular en la fundación estaban decididos a elaborar mapas de las estructuras genéticas y a utilizar esa información, entre comillas, para corregir problemas morales y sociales como la delincuencia, la pobreza, el hambre y la inestabilidad política. Otra persona clave que trabajaba para los Rockefeller en la reducción de los problemas humanos a un común denominador básico de la muerte era el Dr. Franz J. Kalman, genetista psiquiátrico del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York y presidente fundador de una organización que era una nueva tapadera de la eugenesia, la Sociedad Americana de Genética Humana, que más adelante patrocinaría el proyecto Genoma Humano. Este proyecto multimillonario se efectuó de modo muy apropiado, en el mismo centro de Cold Spring Harbor que Rockefeller, Harriman y Carnegie había utilizado para situar su famosa oficina de registro de eugenesia en los años 20. La genética, según la Fundación Rockefeller, sería la nueva cara de la eugenesia.
Kalman era un ferviente partidario de la eliminación o la esterilización forzosa de los esquizofrénicos. En 1938, entre comillas, reclamó la esterilización forzosa incluso de la descendencia sana de padres esquizofrénicos para eliminar la línea genética. Mientras John D. Rockefeller III planeaba la despoblación mundial, sus hermanos Nelson y David dedicaban sus esfuerzos al ámbito empresarial para asegurar que la hegemonía estadounidense se prolongara durante las décadas posteriores a las crisis de los 60 y los 70. La agroindustria americana iba a desempeñar un papel decisivo en este proyecto y el desarrollo de la biotecnología genética convertiría los distintos esfuerzos de la familia en un plan coherente para el control de la alimentación mundial de formas simplemente inimaginables para la mayoría de los mortales. Para eso era entonces ahora, después de 10.000 años de manipulación genética mediante la crianza selectiva, finalmente hemos conseguido acceder directamente al código genético, el ADN. Actualmente estamos efectuando con la ingeniería genética lo que los ingenieros llevan haciendo desde la edad de piedra: reunir, refinar y presentar de forma diferente la naturaleza para que sea más fácil hacer cosas nuevas y fiables. Bienvenidos al mundo de la biología sintética, que en términos profanos se denomina modificación genética. Estamos en los albores de una nueva revolución en biología molecular e ingeniería genética. A lo largo de los últimos años, la modificación genética ha dado lugar a cultivos que son resistentes a los herbicidas o los insecticidas. Lo más asombroso son las cabras, que son portadoras del gen de la araña que produce la seda, pero el paso siguiente de la biología sintética eleva esta investigación a un plano totalmente diferente, y la gente no ha empezado a tener conciencia de ello hasta ahora. Se basa en lo que se denomina ADN recombinante, ADNR, y funciona introduciendo genéticamente ADN ajeno a distintas plantas para crear organismos modificados genéticamente. De un modo u otro, la Fundación Rockefeller quiere reducir la población a través de la reproducción humana, propagando semillas transgénicas, lo que hace en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, OMS, de las Naciones Unidas, mediante la financiación discreta de su programa de salud reproductiva a través del uso de una innovadora vacuna contra el tétano, utilizada junto con las hormonas naturales HCG. Es un agente abortivo que impide embarazos, pero no se informa de ello a las mujeres que la reciben. Tampoco se dice nada sobre el hecho de que el Pentágono considera la reducción de la población como una forma sofisticada de guerra biológica para resolver el problema del hambre en el mundo. En el fondo se trata de controlar la naturaleza, rediseñarla y reconstruirla para que satisfaga los caprichos de la élite al mando. No es extraño que la idea de jugar a ser Dios aparezca en casi todas las conversaciones. Va acompañada de una ambiciosa visión histórica. Veamos qué ocurriría si una fundación privada o el Pentágono llega a ser poseedor de un importantísimo descubrimiento celular que tiene enormes implicaciones para la humanidad. El complejo industrial militar del Pentágono puede propagar un virus y utilizar una vacuna para eliminar lo que el Pentágono denomina una conducta humana indeseable. Por ejemplo, ciencia ficción. Hay muchas posibilidades inquietantes. Podemos crear virus a partir de los genomas. Ya se ha creado un poliovirus sintético y, como informó el Daily Mail británico, esa técnica puede usarse para recrear virus terribles del pasado, como el ébola y una cepa de la gripe de 1918 que cegó la vida de unos 40 millones de personas. Más aún, hay formas más fáciles de recrear microbios. Basta simplemente con añadir el gen adecuado a un pariente próximo. El futuro ya está aquí. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo se utilizará esta tecnología en el futuro? Al fin y al cabo es un arma de doble filo. Tomemos a los niños, por ejemplo. Los padres no solo tendrán la oportunidad de seleccionar o elegir genéticamente a sus hijos, formando sus características elemento a elemento, sino que al hacerlo
crearán una nueva raza de niños, coeficientes de inteligencia, ausencia de enfermedades, etcétera, por no hablar de la posibilidad de introducir el ADN de otras personas al de la pareja para producir literalmente una nueva raza humana. La pregunta es, si damos a nuestros hijos genes que nosotros no tenemos, ¿siguen siendo nuestros hijos? Puede argumentarse que el hijo sigue siendo una mezcla de la pareja, solo que de lo mejor de la pareja, y que una pareja puede concebir millares de veces sin obtener los resultados disponibles deseados a través de la selección. ¿Deberían las parejas elegir lo mejor de ellas para transmitírselo a sus hijos? Y en caso afirmativo, ¿qué significa lo mejor? ¿Lo mejor en qué sentido? ¿Cómo se define la moralidad? ¿Tiene algo que ver con la chispa divina de la razón? En caso afirmativo, ¿de dónde proviene y cómo podemos obtener ese rasgo a partir del ADN? Y si se puede, ¿significaría eso que la biomedicina controlaría la versión sintética resultante?